36 minutos, 7:36 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestra primera invitada. Se trata de la legisladora de la bancada de UNES, Luisa González, que está con nosotros vía telemática. Asambleísta, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera, antes de topar el tema, preguntarle a usted cuál es su opinión respecto al tratamiento que se está dando a las personas que sufren enfermedades catastróficas y todo tipo de enfermedades, y que tenían una esperanza en las instituciones estatales de poder continuar con sus tratamientos, de alargar sus días, sus años, sus meses de vida, o de poder al menos mejorar en algo el tiempo que les queda. El Estado les ha contestado con una especie de exhorto, de mensaje de solidaridad, pero más allá, en la práctica no han conseguido al momento absolutamente nada. La ministra de Salud ha sido llamada a la Asamblea Nacional para que dé explicaciones sobre el abastecimiento de medicinas en el país, pero lo cierto es que cada día que pasa es un día menos para estas personas. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buen día, Licenia, buen día, Alexis. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Es lamentable la deplorable situación que tiene el sistema de salud. Ya hace varios meses atrás propuse un exhorto al presidente de la República, porque es a lo más que puede llegar la Asamblea. Las leyes están ahí, la Constitución está ahí, garantiza el derecho a la salud, garantiza que vaya aumentando el presupuesto anualmente en la inversión en salud. Sin embargo, se hizo, el exhorto contenía que se intervenga de manera inmediata en el sector de la salud, se declara en emergencia todo lo que es el sistema del IES y del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, lo hicieron de forma parcializada, de forma mediocre. Es decir, decidieron que unos viven, otros no. Unos hospitales los atendían, otros no. En Manabí acabamos de pasar una situación bastante macabra, puedo decir. Sacaban algunos implementos médicos, equipamiento médico del hospital de Puerto Viejo para llevarlos a otra provincia, a Imbabura. Es ilógico que desmantelen un hospital para llevar a otro hospital. Es decir, aquí unos mueren, aquí unos salvo, y así van en ese juego macabro. En el tema de las personas con enfermedades catastróficas, creo que es más amplio aún. Ninguna enfermedad se está dando un tratamiento adecuado. Las catastróficas son aún más delicadas, pero yo les puedo decir que tengo varias historias de gente, incluso un amigo cercano, un accidente de tránsito, rotura de cadera, rotura de huesos, y le ofrecen la operación, tenerlo hospitalizado hasta que se le pueda hacer la cirugía dentro de un mes después. Un mes después te van a operar una cadera rota, y hasta tanto te tienen ahí dándote medicación que tienes que ir a comprar tú mismo. Eso es lo que está pasando con el sistema de salud en el país. Decían que Correa podía hacer obras porque tenía alto precio del petróleo. Y yo les digo, ok, de acuerdo, ya está alto el precio del petróleo. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen una ineptitud, y qué pena decirlo de esta forma, una ineptitud, una indolencia, un desconocimiento de lo que es la gestión y la administración pública. Se habló tan mal de los funcionarios públicos y no se dan cuenta que ahí radica la vida y los derechos de 17 millones de ecuatorianos. Tienen que ir los más capacitados. Hay gente que no sabe administrar. No, en lugar de comprar un resonador, lo que hacen es derivar las resonancias magnéticas. Eso es mayor gasto. En lugar de comprar guantes, hilos de sutura, anestesia, suero, lo derivan hacia las clínicas privadas, donde el costo es 4 veces más. Es como tener varios hospitales. ¿Por qué? Porque hay negocios también allí. Y el gobierno allí debería estar, viendo que se administra adecuadamente los recursos de los ecuatorianos. ¿Qué está pasando con el sistema de salud? No es que no hayan recursos, es que están mal gestionados y administrados, distribuidos también. Y el presidente de la República, en los 6 meses que lleva casi de gobierno, lo que se ha dedicado es viaje aquí, viaje allá. No sé para qué se fue a lo de la COP, pero no ha dado una respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano, siguiendo la línea de lo que significa el gobierno de Guillermo Lasso, que es
incumplimiento de las ofertas, violación de la ley, violación de la Constitución. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, hay algunas cosas y quisiera comentarlas también, porque yo recuerdo que durante el gobierno de Correa también se derivaba al sector privado de salud, pero era porque ya el sistema público, el IES, ya no se abastecía a atender a tanta gente, pero no era por una cuestión de falta de medicamentos o falta de camas o falta de profesionales médicos, era que había tanto servicio que la gente, claro, quería ir a la atención al sector público y ahí se les derivaba, pero en fin, ahora se hace lo mismo, pero el problema es porque no hay medicinas, ni hay insumos, ni hay médicos, pues ese es el gran problema. Ayer acá se citaba un hilo, legisladora, le cuento, no sé si usted lo pudo revisar ayer en Twitter, de una señora que fue buscando atención al IES porque era aportante con una pancreatitis y le mandaron a tomar una pastilla y la señora finalmente se murió. Tenía 29 años, entonces hay una total falta de empatía con respecto de los servicios estos como los médicos a la población, y esa falta de empatía se refleja en algo que yo comentaba hace un momento en el segmento de opinión de nuestro noticiero legislador, y que quisiera también un comentario suyo. Es la respuesta del vicepresidente Borrero, porque yo creo que con la solidaridad del vicepresidente no alcanza para solucionar esto, y tampoco esto se resuelve con diálogo y consenso, esto se resuelve con decisión política y con recursos. Esos recursos están en una reserva internacional, en un banco en Suiza. ¿Qué hacemos entonces? Miren, esto es tan simple, el ejemplo que pones de cómo se trabajaba en el gobierno de Correa. Los ciudadanos recibimos un salario, pero de ese salario ya no teníamos que invertir en salud y ya no teníamos que invertir en educación, buscando tal vez seguros privados y demás, porque el Estado nos estaba garantizando la salud y la educación. Es decir, que daba más recursos para las familias, para gastar en otras cosas, incluso en consumo que dinamice la economía nacional. Hubo una gran migración de los seguros privados de salud y de la educación privada hacia la pública, porque se la mejoró. Y eso, insisto, es una extensión del salario, porque las familias ya no tenían que pagar colegios. La educación pública era de calidad, al igual que el sistema de salud. Pero como desbordaba, para garantizar la vida de los ecuatorianos, se hizo los convenios con las clínicas privadas y se pagaba. Pero ahora, como tú dices, Alexis, es aberrante porque se lo hace porque no hay ni siquiera hilo para coser, por favor. No hay ni siquiera una paracetamol. Eso es lo que estamos viviendo y no se toman medidas adecuadas e inmediatas. Si el presidente de la República nos ha dejado en el abandono, ya no sé qué nos corresponde si no cumplen con lo que dice la Constitución como ciudadanos. Se me fue lo segundo que me dijiste, Alexis. El uso de los recursos que están ociosos en una cuenta en Suiza, 8.000 millones de dólares, y nos quieren vender eso como parte de la gran gestión en estos 6 meses de gobierno. Mire, es totalmente ridículo para que todos nos entiendan lo que estamos hablando. Es como que el padre de familia está viendo que sus hijos no tienen ropa, que sus hijos están enfermos, que están en cama, muriéndose, y tienen el banco, el dinero, los fondos para poderles comprar ropa a sus hijos, mandarlos a la escuela, darles de comer, y les dice: no, hijos, ustedes solamente van a comer una vez al día, ustedes ya si se curan con una agüita aromática, no les voy a llevar al hospital, pero eso sí, el dinero está en el banco. Cuando lo lógico, y esto se aplica al Estado también, lo lógico es que el padre de familia saca el dinero del banco, sana a sus hijos, les compra la comida, los alimenta para que estén bien y salgan a ser productivos en la sociedad. El presidente de la República, de una forma inconsciente y realmente económicamente absurda, están orgullosos de tener el dinero fuera, mientras en el país la gente, que es lo más importante en el Estado, está muriendo por falta de atención médica, lo más básico. El derecho más básico es el derecho a la vida. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué vamos a gobernar? ¿Para qué vamos a legislar? ¿Para qué eliges autoridades? Si la vida no está garantizada. Así que es absurdo y ojalá seamos conscientes como ciudadanos también de lo que está pasando. Orgullosos de tener reservas. Estamos financiando bancos internacionales, otros países, al tener nuestros recursos fuera. Mientras aquí en el país nos estamos muriendo por falta incluso de hilos de sutura para coser.
Legisladora González, ¿hasta qué punto la comparecencia de la ministra de Salud puede solucionar este problema cuando, como lo decía Alexis, pasa por voluntad política y pasa por recursos? ¿Por qué no se ha podido replicar en la adquisición de medicinas esa buena gestión que sí se ha hecho para la vacunación, por ejemplo? Mire, Licenia, no veo una esperanza en la comparecencia de la ministra. Este gobierno, cuando comparece a una comisión, lleva un PowerPoint, lleva un marco teórico bonito y va leyendo un marco teórico de cualquier tesis, y se dedican a la lírica, a los ofrecimientos, no tienen cronograma, no tienen presupuesto asignado, no tienen claridad de absolutamente nada, no saben gestionar el Estado, te venden humo y la mayoría creo que se hace de la vista gorda, porque en realidad basta ver lo que te presentan. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sí, pero ¿cuándo? ¿Con qué recursos? ¿De qué forma van a invertirlos? ¿En qué lugares? No hay cronogramas, lo más básico y elemental. La asignación de recursos, del presupuesto, no lo hay tampoco asignado. No tengo ninguna esperanza. Y ojo, esas vacunas que están aplicándose, la mayoría quedó contratada desde el gobierno anterior. Al parecer allí sí, es lo único que han invertido recursos, pero no solamente es la vacunación. Y otras fueron donadas, ojo, ¿no? Y otras fueron donadas, exactamente. La vacunación es una parte. Es que si no vamos a morir por COVID, vamos a morir por hambre, por desempleo, vamos a morir porque no hay vacunas en otras enfermedades, va a haber otros contagios, y además que con la inseguridad creciente debido al desempleo y a la crisis social que se viene por la mala gestión del Estado y de la economía, vamos a terminar en una inseguridad absoluta mayor de la que ya estamos. Legisladora, a ver, yo coincido plenamente, vemos que, y la comunicación del gobierno va en esa línea, ¿no? Habla siempre de potenciales gestiones que se harán, o sea, ratificamos el compromiso, nos solidarizamos pero yo en serio también no veo acciones, entonces tengo casi las mismas nulas expectativas que tiene usted con respecto de la comparecencia de la ministra. Y yo sí quisiera profundizar en esto que planteaba Licenia, el hecho de que, a ver, se mostraron tan eficientes para la vacunación. Usted dice, sí, pero esto ya fue contratado por el gobierno anterior, muchas de las vacunas también fueron donadas, pero si les fue tan bien y organizaron un proceso de vacunación que fue un desastre en el gobierno de Moreno, que cualquiera creo que lo hubiera hecho mejor, hasta el señor Giovanni Andrade creo que lo hubiera hecho mejor que Moreno, el proceso de vacunación, pero ¿qué es lo que le hace falta al gobierno para gestionar lo público? Usted fue secretaria de la administración. ¿Qué es lo que debería hacer para gobernar? Porque además, yo mencionaba un ejemplo en el comentario, y es que a Correa siempre se le dijo que es economista, pero que nunca administró ni una tienda de barrio. Lo mismo decían de Andrés Arauz. Bueno, acá vinieron gentes que han administrado bancos, pero que no pueden administrar el Estado. Entonces, ¿qué les diría usted? Vean, panas, por esta línea tienen que seguir. Miren, nosotros en el gobierno, y yo quiero resaltar esto, el presidente Correa cuando iba a poner ministros, no decía, a ver, tú, pana mío, que estuviste en una fiesta conmigo, el de acá fue compañero de clases, el de acá fue amigo en ni sé qué trabajo. No. Presidente Correa, cuando teníamos las reuniones de gabinete, se iba a cambiar ministros, pedía hojas de vida. No importaba si lo conocía o no, pedía hojas de vida, donde se refleje qué capacidad tenía esa persona, qué formación tenía esa persona, qué experiencia tenía esa persona. Y en base a un análisis de ciertos equipos del buró, se reunía el buró y analizaba las hojas de vida de la persona, y se trataba de buscar los más capaces, los que conozcan del tema. La administración pública es fundamental en el desarrollo del Estado, porque de la administración pública depende la garantía de los derechos de los ecuatorianos. Así se escogían los ministros y había seguimiento además. Había la Secretaría de la Administración Pública, que en su momento ocupé ese cargo, se hacía el seguimiento a los ministerios coordinadores con los ministerios del ramo y todos actuábamos en conjunto. Habían reuniones permanentes, habían gabinetes sectoriales, habían gabinetes itinerantes que se hacían previos a las reuniones con el presidente. Pero también se les infiltraron ahí unos impresentables. Estuvo Capaya de ministro, Pedro Delgado, a quien le defendieron incluso hasta con una fiesta en el Hotel Quito. O sea, sí hubo unos impresentables también en el gobierno de Correa.
Totalmente de acuerdo, porque si bien una hoja de vida nos garantizaba un cierto conocimiento, no siempre nos garantizó la ética y la moral de las personas. Pero en esa línea tratamos de sacar adelante el Estado y se hizo gran trabajo. Se nos infiltraron, y no digo que a todos nos puede pasar, en todas las empresas pasa, y en este momento, ¿qué tenemos? Gente que ha administrado, no una tienda del barrio, un banco, pero este es el Estado. El banco funciona con el sentido con la orientación de obtener recursos, de maximizar el ingreso. El Estado no tiene esa visión de maximizar el ingreso, y es por eso que se sienten orgullosos de tener 8.000 millones fuera del país, mientras la gente aquí adentro se muere por falta de salud, por falta de educación, por falta de empleo. El Estado tiene otra lógica. La lógica del Estado es el invertir para salvar vidas. No se trata de cuánto tienes en una cuenta, se trata de qué tan bien está tu gente, de qué tan bien atendida está, de si tiene salud, de si tiene empleo, de si tiene educación, de si las vías están bien hechas, de que se tienes que endeudar para no maximizar tus ingresos, sino maximizar los derechos, la cobertura en derechos en el Estado. Es la visión totalmente distinta. Pero si esta gente viene aquí a querer gobernar un país en función de cómo manejan un banco, cuyo giro del negocio es totalmente contrario a lo que es la administración pública, es la razón por la cual nos tienen en la debacle en la que estamos. No saben administrar el Estado, la gestión pública, y no saben que aquí están para cumplir la Constitución y garantizar los derechos de 17 millones de ecuatorianos, que sea para todos, para 17 millones de ecuatorianos, no para el grupito al que están beneficiando con los proyectos de ley que envían a la Asamblea. Hoy van a tratar el informe de los Pandora Papers, ese informe tan polémico que elaboró la Comisión de Garantías Constitucionales en una coyuntura bastante particular, ¿no? Por la votación del viernes, donde ustedes se abstuvieron. Hay sectores de la opinión pública, me incluyo, que cuestionamos esa votación. Se les responsabiliza a UNES por que fueron parte de quienes permitieron que la reforma tributaria pase por el Ministerio de la Ley. Bueno, ahora van a tratar el tema de Pandora Papers, del mismo día en que la misión de la CIDH va a visitar a Jorge Glass, en medio de la captura del hijo de Yunda en Buenos Aires, cuando le declaran inocente a Galo Lara. Es decir, hay una coyuntura que es compleja, asambleísta, y yo sí quisiera una lectura suya con respecto de lo que podría pasar hoy en el Pleno, el pronunciamiento. Yo obviamente en este caso al menos creo que no se van a abstener, pero ¿qué es lo que podría pasar hoy con respecto de Pandora Papers? Mire, con respecto a Pandora Papers, hay aquí, has mencionado varias cosas, ¿no? Vemos que hay un estado de persecución, no hay un estado de derechos, no hay un estado que te garantice la ejecución de los derechos que constan en la Constitución. Hablabas del hijo de Jorge Yunda. Ayer la presidencia de la República saca un comunicado, apresaron al hijo de Yunda en Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿Trofeo de guerra? ¿Qué es esto? ¿Circo romano? ¿Dónde quedan los derechos humanos, señores? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hacen comunicado cuando la gente estaba muriendo en las cárceles? ¿Por qué no hacen comunicados cuando pasan estas cosas de que no hay medicina para las enfermedades catastróficas? ¿Por qué no hacen comunicados cuando sube la inseguridad en las calles y asesinan a diestra y a siniestra a los ciudadanos por robar un celular? Ahí no hay comunicados, pero sí, como trofeo de guerra, como circo romano, como la Edad Media, sacan un comunicado de que han apresado al hijo de Yunda. Y yo les voy a decir una cosa, es un hijo, punto. Es un ser humano. Y Jorge Yunda, como padre, dolido de ver cómo hacen show con su hijo, aún no se ha probado su culpabilidad. ¿Qué pasa con los hijos del señor Lenín Moreno, que son igualitos, de verdad, lo siento, Guillermo Lasso? ¿Qué pasa con los hijos del señor Guillermo Lasso? Se supone que los millones que el señor Guillermo Lasso sacó del país a una cuenta offshore, que él dice, primero dijo que no tenía plata afuera, ahora resulta que sí, 14 cuentas offshore en paraísos fiscales. Dice, me deshice de esos fondos. ¿Cómo se deshizo? Al parecer lo pasó a nombre de sus hijos, de su esposa. Es decir, esos fondos, millones de dólares, que posiblemente son fruto de un cometimiento de un ilícito que se llama defraudación tributaria, evasión tributaria, que afectaría a 17 millones de ecuatorianos.
que allí está el dinero que nos falta para medicinas, para generar empleo, para mejorar la seguridad en el país. Ahí estaría el dinero, en manos de los hijos del señor Guillermo Lasso. Entonces yo le diría, señor Guillermo Lasso, usted no dejó que sus hijos vayan a decir la verdad en la Asamblea Nacional, porque usted involucró a su familia al transferir los fondos a nombre de sus hijos. ¿Por qué no hace un comunicado e indica cómo llegaron sus hijos a obtener esas cuentas? ¿Pagaron o no los impuestos para los ecuatorianos? Aquí habría un posible delito de evasión tributaria y afectación a 17 millones de ecuatorianos. Compárelo, pues, con lo que está pasando con el hijo de Jorge Yunda. Y ahí hacen un comunicado. Es macabro lo que está haciendo este gobierno. No hay Estado de Derecho, hay Estado de privilegios y de privilegiados. Y una fiscalía que no persigue delitos, sino que persigue personas. Cuando le conviene hace show, cuando le conviene saca hasta lo más delicado de un proceso, lo hace público, y cuando se le pregunta si ya inició las investigaciones sobre el caso Pandora Papers del presidente de la República, dice que eso no lo puede revelar porque está todavía en la fase de investigación. ¿Qué cree asambleísta González que va a pasar hoy en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cree que hay los votos para que los legisladores aprueben este informe de mayoría o van a respaldar el informe de minoría? ¿Cuál va a ser el desenlace tomando en cuenta el comportamiento sinuoso que ha tenido la izquierda democrática, la división que hay en Pachacuti? Ya sabemos cómo actúa el BAN, obviamente no van a respaldar el informe de mayoría, se van a ir por el de minoría porque el tema se quede como está. ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿En qué va a terminar el caso Pandora Papers? Mire, es lamentable que no se recupere el Estado de Derecho en el país. Es lamentable que sigamos en un estado en el que por repartos o por acuerdos se legisle al margen de la ley y la Constitución y se ejecuten también las políticas del Estado. Hoy día, por los tiempos de lo que yo puedo ver, porque hay dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde, por los tiempos y lo extenso que es el informe, para los que hemos leído el informe, eso por lo menos la lectura va a tardar unas 5 horas, creo yo. Así que dudo que vayamos a llegar hasta la votación el día de hoy, porque después de la lectura viene el debate, vienen las argumentaciones que tendremos los legisladores al respecto y después será el debate. Por los tiempos, dudo que hoy día vayamos a llegar a la votación y peor al debate porque se va a ir en la lectura. En la tarde está convocado otro pleno con otra agenda, por lo tanto lo más probable es que cuando se acabe la lectura del informe se suspenda. No le veo otra forma porque no dan los tiempos. De todas formas, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales que ha suscrito ese informe, él sabe lo que ha investigado, él sabe lo que está escrito en ese informe, él sabe el procedimiento que se llevó, él sabe cómo las autoridades no quisieron dar una información, como el presidente de la República, pese a que dijo que va a ir a cualquier comisión e incluso al Pleno, se negó a hacerlo. Aquí hay causales ya para iniciar procesos en contra del presidente de la República. Hay, de hecho, no ha dicho la verdad. Hay un posible delito aquí de que no haya cumplido con la ley del pacto ético, por lo cual nunca debió haber sido siquiera candidato. Hay pruebas. Y con todo eso, si ya los asambleístas no se dan cuenta y votan en contra del informe o de una sanción, no sorprendería, porque la izquierda democrática ha venido en acuerdos, cierta fracción de Pachacuti también, no nos sorprendería, pero sí da pena que en el país no se recupere el Estado de Derecho. Es impresentable tener un presidente que no está legislando sino al margen de la ley. Él cree que esto es su Banco de Guayaquil, hace lo que le da la gana, no respeta la Constitución, no respeta las normas y aún más no tiene legitimidad para seguir gobernando. ¿Cómo nos pide a nosotros pagar impuestos cuando él no los paga y cuando busca evadirlos? A propósito de la votación del viernes que yo le mencionaba, legisladora, una pregunta muy simple, ¿no? Que es además la pregunta que se están haciendo todos. ¿Hay o no hay un acuerdo entre el correísmo y el gobierno de Lasso? No hay ningún acuerdo. ¿Cómo? Yo quiero partir de lo más básico. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con alguien que sabes que no tiene palabra? Que le mintió al pueblo ecuatoriano, que ofreció algo en campaña que jamás ha cumplido, que ha violado la Constitución y las leyes, que no tiene palabra. La palabra del presidente de la República está venida a menos, abajo.
Entonces, No ¿por qué se existe. abstuvieron, asambleísta González? Entonces, ¿por qué no apoyaron finalmente la moción de archivar esa ley y no estaríamos ahora en estos problemas? Porque si no hay ese pacto, ¿por qué se abstuvieron? Mire, lamentablemente creo que no sé si pecamos de ingenuos al pensar que se iba a cumplir la ley y la Constitución. La ley orgánica de la función legislativa en el artículo 62 es muy clara en decir que si es negado un proyecto de ley, este directamente ya no puede entrar por el Ministerio de la Ley. No puede, porque ha sido negado. Y en el caso de este proyecto fue negado 2 veces. Y llama la atención que la presidenta de la Asamblea, exactamente la moción del asambleísta Torres, del Partido Social Cristiano, no la envía en el oficio que envía el presidente de la República. Y omite poner justamente la moción del asambleísta Torres, donde él ya mociona negar esa ley. Y se dan los votos para negar esa ley. Entonces, una ley que ya fue negada para nosotros, bajo ninguna circunstancia, más aún, con el artículo 140 de la Constitución, no podía bajo ninguna forma entrar por el Ministerio de la Ley. Nuestra sorpresa, y ahí digo, pudimos haber pecado de ingenuos, que no debería ser así, porque hay una Constitución que tiene que respetarse, y digo pecar de ingenuos porque el presidente de la República ha hecho caso omiso de la Constitución, lo ha usado como papel de cocina, no la observa, lo usa para limpiar y punto, y no sabe que existe y la viola y manda a publicar como decreto ley un proyecto que ya fue negado, y por eso vamos a presentar el proyecto ya para derogatoria de esa ley. ¿El proyecto que presentó Pachacutic o un proyecto adicional encabezado por UNES? Nosotros vamos a hacer también nuestro proyecto y vamos a demandar la inconstitucionalidad. Además que nos sumamos a Pachacutic, el día de ayer nos pidieron votos, obviamente, firmas, hemos firmado, se ha firmado también, y vamos a apoyar a Pachacutic en esa petición. Muchísimas gracias, asambleísta González. Sé que tiene otro compromiso, así es que no le demoramos más. Muy amable. Gracias, muy amable. Muchas gracias, de hecho tengo pleno, así que salgo corriendo para allá. Un abrazo, un saludo a todos, gracias. Un abrazo. A usted. 8:03 en Punto Noticias. Una pausa, enseguida regresamos.